Hola, mi nombre es Mario Martans, alumno del curso de Apologética, y el tema de mi exposición es Vida después de la muerte. Hablar de la vida después de la muerte siempre ha sido un tema muy delicado y controversial. Incluso muchas personas prefieren no tocarlo por miedo o por no crear conflicto. Pero lo que no podemos negar es que es un tema que siempre está en el pensamiento del ser humano, ya que es la única acción de la que no nos podemos librar. Tarde o temprano, a toda persona le llega la hora. La muerte es el cese de la vida y o el fin de un ciclo en la Tierra, y es vista en toda cultura como un acontecimiento importante. Es por ello que, por muy diferentes que sean, siempre existe un rito en torno a ella. ¿Quién nos ha preguntado en algún momento qué hay después? ¿Hay vida después de la muerte o ahí se termina todo? ¿Vamos a algún lugar especial o regresamos a la Tierra convertidos en otra persona, animal o elemento? Pero nunca obtenemos respuestas convincentes a esas preguntas. Incluso, debo confesar que yo he sido de esas personas que se cuestionaban y he pasado por todo tipo de respuestas. Por ejemplo, existen otras vidas, nos reencarnamos, como somos energía, nos transformamos, o simplemente no hay nada más. Pero ninguna me satisfizo ni me dejó tranquilo. Hasta hoy, desde que me convertí en cristiano, gracias al Señor, he encontrado muchas respuestas a distintas preguntas que nunca supe contestar por mi cuenta. Y una de ellas fue esta: ¿qué hay después de la muerte? Y la respuesta es muy sencilla: hay vida eterna. Como dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Pero qué significa que haya vida eterna? ¿Quiere decir que no morimos? Pues sí y no. Cristo nos prometió vida eterna y nos dijo que en su momento, al igual que Él, resucitaríamos. Y si creemos que Él resucitó, pues entonces estaremos seguros que sí hay vida después de la muerte. Pero aquí surge otra pregunta: ¿es verdad que Cristo resucitó? Para los que creemos en Él, la respuesta es sencilla. Sí, es verdad que Cristo resucitó, pero ¿cómo podemos contestar esta pregunta a las personas que no creen en Él o simplemente dudan? En estos días estuve reflexionando en este tema y me dije: para afirmar que Cristo resucitó, primero tendríamos que afirmar que Cristo murió. Y para que sea cierto que Cristo murió, primero tenemos que comprobar que Cristo nació. Muchos ateos o agnósticos niegan la existencia de Jesús, ya que según ellos no hay registros de reconocidos historiadores que confirmen su existencia. Y si los hay, terminan argumentando que son fanáticos, que no tienen credibilidad o que los datos históricos no concuerdan con la realidad, lo cual no es totalmente cierto. Es por ello que, de la mano del Señor, empecé a hacer una pequeña revisión de la historia para buscar hechos que comprueben que Cristo nació, murió y resucitó, para validar mi creencia en su promesa de que hay vida eterna después de la muerte. Comencemos con el nacimiento. Primero debo reconocer que, más allá de lo que señala la Biblia, no hay documentos históricos que certifiquen el nacimiento de Jesús, así como tampoco de muchos personajes y hechos ocurridos en esta época. Pero eso no quiere decir que no hayan existido ni que no hayan ocurrido. Simplemente puede ser que no los registraron o los registros hayan desaparecido en algún momento de la historia. Y eso también pasa con personajes o acontecimientos de muchas culturas, incluso no tan antiguas. Es por ello que partí pensando: si bien hay registros históricos del nacimiento de Jesús, tal vez haya registros históricos del nacimiento de las personas que dijeron que lo conocieron, hablaron o escribieron de él, como por ejemplo José, el papá de Jesús en la tierra; María, su madre; Pedro, quien inició la iglesia; Lucas, Mateo, Marcos y Juan, quienes estuvieron con Jesús en vida y escribieron de él; Pablo, quien, si bien no fue un apóstol, luego de convertirse en cristiano, escribió muchas partes del Nuevo Testamento; y el historiador Josefo Flavio, quien ha sido el único historiador de esa época fuera de la Biblia que escribió de él. Aquí debo reconocer que del único que existe un registro de su nacimiento es de Josefo Flavio, pero de los demás no lo hay. Es decir, no existieron. Es así que se me vino a la mente: si no hay registro de sus nacimientos, ¿habrá registro de sus muertes? Y aquí fue donde hallé las primeras pruebas. Pues sí hay registro histórico de la muerte de José, María, Pedro, Lucas, Mateo, Marcos, Juan y Pablo. Tanto así que sus restos se velan y custodian como reliquias en varias partes del mundo. José y María se encuentran en la iglesia del Sepulcro de María en el Valle de Cedrón, en las cercanías de Jerusalén. Pedro se encuentra en las Grutas Vaticanas, bajo el altar papal de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pablo se encuentra en la Basílica de San Pablo, extramuros, en Roma. Lucas se encuentra en la Basílica de la Abadía de Santa Justina, situada en el centro de Padua, Italia. Mateo se encuentra bajo el altar mayor de la Catedral de Salerno, en Nápoles, Italia. Marcos se encuentra en la Basílica de San Marcos, en Venecia, Italia. Y Juan se encuentra en la Basílica de San Juan de Efeso, en Turquía.
Es decir, que si bien no hay registros de sus nacimientos, como podemos comprobar, sí existieron, ya que científicamente se ha comprobado la veracidad de los restos de cada uno de los mencionados. Y si han muerto, es porque también vivieron. Entonces, no se puede afirmar que al no haber registros del nacimiento de Jesús, éste no nació, ya que como hemos visto, así como él, no hay registros de muchos personajes de esa época. Y si los mencionados existieron y escribieron sobre los momentos que compartieron junto con Jesús, es más seguro decir que Jesús nació y vivió que decir que nunca existió. Pero puede aparecer el cuestionamiento de que si bien lo que escribieron de él no fue real, tal vez eso lo podríamos pensar de José, María, Pedro, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, porque fueron personas que siempre estuvieron a favor de la creencia de Jesús. Pero, ¿cómo es posible que alguien dedique su vida entera a la devoción y creencia de alguien que nunca existió? Y sobre todo, ¿cómo es posible que alguien dé su vida por alguien que nunca conoció o solo fue un mito? Algo casi imposible. Más aún, ¿cómo es posible que alguien como Pablo, que dedicó su vida a matar cristianos y fue uno de los más grandes enemigos de esta creencia, de un momento a otro escriba y reafirme la existencia de Cristo? ¿Cómo sería posible que el historiador Josefo Flavio, a quien se le perdonó la vida y se le concedió su libertad por la veracidad de sus argumentos, que escriba o firme una historia de alguien que nunca existió, poniendo en riesgo su credibilidad y por lo tanto arriesgándose a perder su libertad e incluso su vida? Algo casi imposible. Entonces, con solo estos pequeños hechos, puedo afirmar que Jesús sí fue real, nació y vivió, así como los hechos que narran sobre él tienen más verdad que mentira. Pero ese es otro tema para otro debate. Continuando con el presente tema, si bien podemos afirmar que Jesús nació, ¿se puede afirmar que Jesús murió en la cruz? Muchos piensan que no fue así. Incluso existe la teoría del desmayo, la cual afirma que Jesús no llegó a morir en la cruz, sino que cuando los soldados lo bajaron, aún estaba con vida. Esto nos lleva al segundo punto de este análisis. ¿Es posible que no haya muerto en la cruz, en el momento de la crucifixión? A inicios del siglo XIX, trataron de negar la resurrección de Jesús alegando que no murió en la cruz, sino que solo se desmayó por el agotamiento, o que se le había dado una droga en el momento en que se le aplicó una esponja mientras estaba crucificado, lo cual lo hizo parecer muerto, pero que luego revivió por el aire húmedo y frío de la tumba. En consecuencia, la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino que la tumba quedó vacía solo porque siguió viviendo, lo que se conoce como la teoría del desmayo. Este intento de invalidar la resurrección de Jesús indirectamente corrobora otro punto de este análisis. Los hechos que se atribuyen a la Pascua ocurrieron, sino, ¿qué explicaría el esfuerzo de tantas personas por invalidarlos? Entonces partimos de la pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que Jesús haya sobrevivido a los hechos narrados en la crucifixión? Basándonos en la investigación del periodista Lee Strobel, en la entrevista que le realiza el doctor Alexander Metterel, PhD de Ingeniería en la Universidad de Princeton en Inglaterra y doctor en Medicina de la Universidad de Miami en Florida, Estados Unidos, en el libro El caso de Cristo, en la cual tratan el tema de la crucifixión con un enfoque netamente científico y médico. Se puede establecer que es imposible que Jesús haya podido sobrevivir. En ella, el médico y científico narra los hechos ocurridos a Jesús en todo el proceso de la crucifixión, en los cuales empieza relatando que luego de la última cena, Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos, y mientras oraba toda la noche en el jardín de Getsemaní, pensaba en todo lo que le iba a ocurrir al día siguiente, lo cual era natural, psicológicamente hablando, que estuviera pasando por un gran estrés emocional. Ese estado de angustia lo podemos comprobar en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya que menciona estado de agonía, me pregunto, si en esos momentos Jesús estaba aún con vida, ¿cómo es posible que agonice? Salvo que los presentes hayan observado en su expresión facial y corporal un sufrimiento interno que solo puede darse bajo estados muy altos de estrés. Pero, ¿eso qué tiene que ver con que sude sangre? ¿Acaso es posible que alguien sude sangre? La respuesta es sí. Existe una condición médica llamada hematirosis, la cual se define como una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudorípedas se rompen, provocando que boten sangre. Es decir, el sudor se combina con la sangre y corre por el cuerpo. Esto ocurre en condiciones de estrés físico o emocional extremo. Si bien no es muy común, suele manifestarse en situaciones de ansiedad severa.
Luego de que Jesús es traicionado y capturado por los romanos, fue azotado por los soldados. En esa época, se usaban látigos con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entre ellas. Es así que cuando el látigo golpeaba el cuerpo, esas bolas causaban moretones y contusiones, los cuales se abrían con los golpes que seguían. Pero no solo eso, los látigos también tenían pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne en cada golpe, algo sumamente terrible. Muchos de los que fueron flagelados por los romanos incluso morían mientras recibían los latigazos antes de ser crucificados, por efecto de la pérdida de una gran cantidad de sangre, una condición llamada hipovolémica, la cual tiene cuatro efectos. El primero es que el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no tiene el cuerpo. El segundo efecto es que la presión sanguínea baja, lo cual generalmente provoca un desmayo. El tercer efecto es que los riñones dejan de producir orina. Y el cuarto efecto es que la persona empieza a tener mucha sed con la intención de que el cuerpo recupere los fluidos perdidos. Todos estos efectos son descritos en detalle por los evangelios. Por ejemplo, se menciona en Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y en Lucas 23:26, y llevándole tomaron a cierto Simón Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Versículos que describen que Jesús perdió fuerzas cargando la cruz y no pudo continuar por el peso de ella, tal vez porque ya tenía la presión baja, así como menciona en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Es decir, Jesús empezaba a sentirse sediento por la pérdida de sangre. Estos versículos describen que Jesús se encontraba en una condición hipovolémica mientras era ejecutado. Luego de ello, Jesús fue crucificado. La crucifixión en la antigua Roma era una forma humillante de morir, pues exhibía el bajo estatus social del criminal. Era utilizada para condenar a los esclavos libertos, rebeldes, piratas y enemigos, siempre y cuando hubieran cometido un acto contra Roma. Hay que recordar que Jesús fue condenado por ser enemigo de Roma y por haber cometido actos contra el imperio, así que valida el hecho de que luego de ser flagelado fue crucificado. Al llegar el momento de la crucifixión, Jesús fue acostado y le clavaron las manos al madero horizontal con los brazos extendidos. Meterel menciona que en este punto los hombros de Jesús debieron haberse dislocado. Asimismo, menciona que en este punto la persona crucificada va a sentir la presión de los músculos en el pecho y diafragma, obligándolo a moverse para intentar respirar, lo cual poco a poco va causando que por la posición de los huesos se rompan y ya no pueda luchar más, produciendo que el corazón lata de manera irregular. Todo esto va ocurriendo sin que la persona pierda la conciencia, es decir, Jesús pudo darse cuenta de que iba a morir y pudo decir, como se menciona en Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para luego morir de un paro cardíaco. Además, esta aceleración del ritmo cardíaco provoca la acumulación de fluido en la membrana que rodea el corazón, al igual que en los pulmones, lo cual provocó que cuando el soldado, al clavar la lanza en el pulmón derecho de Jesús, la cual también debió perforar el corazón para comprobar de que Jesús estaba muerto, saliera de la herida un líquido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, como se señala en Juan 19:33-34. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Todos estos hechos dan prueba de que es imposible de que Jesús haya podido sobrevivir a tanto sufrimiento y dolor. Incluso es impresionante de cómo los testigos, sin ser expertos en medicina, pudieron describir hechos y efectos que hoy son corroborados por la medicina moderna. Argumentos sólidos no solo para asegurar que lo que describieron realmente ocurrió, sino para demostrar científicamente que no hubo posibilidad mínima de que Jesús solo se haya desmayado. En pocas palabras, es un hecho de que Jesús murió en la cruz, lo que comprueba el segundo punto de este análisis. Luego de tener claro, a través de hechos, que Jesús nació y murió, viene el tercer punto de este análisis, y sin duda el más importante, el poder validar si realmente Jesús resucitó o solo es un mito. Y digo que es el más importante porque en esto se basa la fe cristiana. Antes de hablar de la resurrección, debo mencionar que actualmente se ha comprobado que la tumba donde fue enterrado Jesús existe, en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. De acuerdo con la información entregada en su momento por los científicos dentro del santuario, se encontraron también las paredes originales de la cueva en piedra caliza.
Y aunque según los científicos es imposible comprobar que allí haya estado el cuerpo de Jesús, ya que como es obvio, no encontraron ningún cuerpo, este hallazgo no solo es validado por la National Geographic, sino también por varios medios quienes han escrito sobre este hecho, así como por 6 órdenes cristianas que la custodian, concuerdan en una sola cosa. Allí estuvo el cuerpo del Hijo de Dios. Pero aún hay una pregunta en el aire. Si bien murió y existe una tumba vacía, ¿es posible que haya resucitado? Porque también es posible que el cuerpo solo haya desaparecido. Basándonos en los hechos narrados en los evangelios y contrastados por investigaciones en psicología, puedo dar cuenta que, si bien no hay testigos del momento exacto en que Jesús resucita y sale de la tumba, sí hay relato de testigos que lo vieron vivo, de carne y hueso después de su muerte. Y si ya en este punto del presente análisis damos por cierto a los personajes que escribieron la Biblia y a los hechos que describen, pues no tendríamos por qué no creer en lo que describen sobre la resurrección de Jesús. Pero, ¿podríamos dudar de las personas que dicen que lo vieron? Para comenzar, debo decir que antes de Jesús ya habían ocurrido casos de personas que resucitaron, como por ejemplo el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la Tsunamita, el hombre que resucitó en la tumba de Eliseo, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro de Betania, entre otros. Es decir, no es algo que hayan inventado las personas que atestiguaron la resurrección de Jesús. Existen registros de que la resurrección ocurre. Incluso hoy en día hay millones de testimonios de personas que aseguran haber tenido un encuentro cercano con la muerte, es decir, que estuvieron muertos y fueron resucitados. Cierto o no, corrobora que la resurrección no es un mito. ¿Por qué tendría que serlo la de Jesús? Los evangelios mencionan que primero Jesús se dejó ver por María Magdalena y por otra María cerca de la tumba. Pero, ¿cómo comprobar que esto es cierto? Un hecho que no debe pasar desapercibido es que en esa época la credibilidad de la mujer no estaba tan empoderada como el día de hoy. Es más, era muy poco probable que alguien tome en serio un relato proveniente de una mujer. Entonces, ¿por qué quienes escriben este hecho validan el testimonio de 2 mujeres sobre la aparición de Jesús? Lo más probable es que no les hubieran creído. La única razón válida es que este hecho tuvo que ser verdad. Si no, no tendría sentido que lo registraran como tal. Ese mismo día se presenta frente a Pedro en Jerusalén, frente a 2 discípulos de camino a Emaús y frente al grupo de los 11 apóstoles. Una semana después, se vuelve a aparecer al grupo de los 11 apóstoles y nuevamente 40 días después a los 11 apóstoles, junto con otros testigos más. Luego se menciona, aunque no se precisa el tiempo, que se aparece en Galilea en el mar de Tiberíades frente a Pedro, Tomás, Nataniel, los hijos de Zebedeo y a 2 discípulos más, así como otra vez al grupo de los 11 apóstoles en una montaña de la misma región. Muchos podrían decir que nunca lo vieron, sino que son alucinaciones de personas que siempre estuvieron a favor de Jesús. Esto podría ser cierto si no tenemos en cuenta de que sería raro que inventen hechos puntuales en lugares públicos, ya que si alguien quisiera atribuirse tan gran honor, pues inventaría que se le apareció solo a él, sin testigos que pudieran afirmar su relato. Y en casi todas esas apariciones, mínimamente hay 2 fuentes que pueden validar el hecho, y no hay registro de que alguna de las personas mencionadas haya negado lo ocurrido. Asimismo, Pablo narra otra serie de apariciones, de las cuales 2 son sumamente importantes para validar la veracidad de estas. La primera que quiero mencionar es la aparición de Jesús frente a 500 personas, ya que científicamente es imposible que 500 personas vean la misma alucinación al mismo tiempo. Las alucinaciones son apariciones individuales por su propia naturaleza. Solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. No es algo que un grupo de personas pueda ver, ni es posible que una persona pueda de algún modo inducir a una alucinación a otra persona, menos a otras 499. Y la segunda es la aparición que Jesús realiza frente a Pablo, en Hechos 9. Cuenta cómo Pablo, un joven judío conocido como Saulo, quien se dedicaba a perseguir a los cristianos con el único propósito de destruir el cristianismo, porque estaba preocupado ante la expansión que éste estaba teniendo a su alrededor. Tras este suceso, Saulo cambió de visión y desde aquel momento comenzó a predicar el Evangelio. ¿Cómo es posible que alguien que estuvo decidido a acabar con el cristianismo, encarcelando y matando a cristianos, pueda afirmar que Jesús se le apareció resucitado, teniendo la certeza de que podía tener el mismo desenlace que los cristianos que él venía persiguiendo? Solo un hecho real sería capaz de transformar y convertir las creencias tan arraigadas de una persona para darle espalda a todo un imperio bajo el riesgo de perder su propia vida. Y no solo eso, al final morir convertido en uno de los cristianos más influyentes del Nuevo Testamento. La respuesta es simple: al igual que a todos los que Jesús se le apareció, estuvieron convencidos y creyeron que vieron a Cristo resucitado en carne y hueso
venciendo la muerte. Todos ellos comprobaron en carne propia que, como dicen las Escrituras, Jesús resucitó entre los muertos, así como lo haremos los que creemos en Él. Es con estos pocos argumentos y de manera rápida que valido mi fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús, no solo por una creencia mística, sino por una fe basada en evidencia, en hechos que comprueban la promesa del Señor y responde claramente a la pregunta inicial. ¿Hay vida después de la muerte? Sí la hay, y es una vida eterna en el reino de Dios.